Después de conocer cómo funcionan los diferentes materiales, ahora vamos a hablar un poquito en detalle sobre las texturas, haciendo una pequeña introducción. La mayor parte de veces se utilizan texturas en los mapas de los materiales que estamos usando para nuestro videojuego. Las texturas son archivos de imagen. Estos archivos de imagen pueden estar en varios formatos: JPEG, TGA, PNG, etc. El formato tiene una importancia relativa a el tipo de motor y la tecnología que estamos usando. En principio, varios motores admiten varios formatos diferentes, pero siempre vale la pena consultar si el motor que vamos a utilizar tiene alguna limitación respecto a alguno de estos formatos. Uno de los parámetros más importantes sobre la textura es su tamaño. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la resolución en píxeles que ocupa nuestra textura. Otro concepto diferente, pero también relativo al tamaño, es la cantidad de memoria que va a ocupar esa textura. Otro aspecto muy importante y relativo a la resolución de las texturas es que esta debe estar en potencia de 2. Así pues, no vale cualquier tipo de resolución, como por ejemplo 655 por 655. Es necesario que estén en potencia de 2, como por ejemplo 1024 por 1024 o 512 por 512. Asimismo, la proporción no debe ser siempre cuadrada. Puede darse el caso de que se use una textura que tenga una resolución de 1024 por 512 o de 512 por 128. Así las proporciones pueden ser 1:1, 2:1, 4:1, etc. El hardware de la plataforma de desarrollo puede limitar la cantidad de resolución admitida, como por ejemplo la potencia de la tarjeta gráfica. Otro aspecto no menos importante y que muchas veces se olvida de mencionar es que a la hora de gestionar texturas es importante nombrarlas bien. Hay que pensar que a lo largo de la producción de un videojuego vamos a utilizar un gran número de texturas. Por tanto, nombrarlas bien es una manera de gestionarlas de forma más fácil. Podemos distinguir diferentes tipos de texturas según su uso. Seguramente, el tipo más frecuente es el de las texturas de color difuso. Estas texturas se usan para definir cómo va a lucir el color y la apariencia del material que queramos detallar. Así pues, una textura de madera requiere que en el color difuso tenga el patrón de la madera y el color que queramos detallar. Asimismo, aparte del color difuso, también hay otras texturas que se usan bastante frecuentemente en los videojuegos. Algunas de estas texturas son llamadas mapas en general, pero no dejan de ser texturas como cualquier otra imagen. Así pues, encontramos el mapa de normales, que permite detallar pequeños relieves de la superficie de los materiales, el mapa de especular, que sirve para determinar el brillo de ciertas partes del material, el mapa de opacidad, que sirve para detallar la transparencia de una parte del objeto o del material, o el mapa de luz, que sirve para grabar exactamente la incidencia de la luz. Asimismo, tampoco tenemos que olvidar que las texturas de la interfaz son también eso, texturas, que no solamente los elementos propios de dentro del videojuego son los que llevan texturas. Es importante saber cómo podemos crear las diferentes texturas. De entrada, podemos intentar conseguirlas ya hechas. Eso significa, comprarlas, por ejemplo, o descargarlas desde la red. Existen muchas fuentes en las que podemos conseguir diferentes tipos de texturas, algunas gratuitas o algunas que se venden específicamente para su uso para aplicaciones o para videojuegos. Otra opción es crear las texturas a partir de fotografía real. Dicha fotografía real la podemos realizar nosotros mismos o también adquirirla a través de Internet. Mediante programas de retoque 2D como Photoshop, podemos retocar estas fotografías para que funcionen adecuadamente como unas texturas para videojuegos. De forma parecida, podemos crear texturas desde cero. Eso implica trabajar ya desde el inicio en programas de creación 2D como Photoshop. Y en ese tipo de programas generamos todo el contenido de la imagen. Otra opción para crear texturas es la de utilizar un software específico para su creación. Programas como el Substance de Allegorithmic permite combinar varias texturas de una biblioteca predefinida para crear texturas más variadas a la vez que sacamos sus mapas. Y otra opción también muy común es utilizar programas de creación 3D, donde generamos la geometría, para generar también texturas. En estos programas podemos sacar varios tipos de mapas diferentes, como por ejemplo un mapa de oclusión o un mapa de normales. A la vez, en muchos de estos programas podemos pintar
en el objeto, en la geometría, y generar texturas como la del color difuso. Encontramos ejemplos como el mismo 3ds Max o también el ZBrush. Para terminar, vamos a comentar qué criterios tenemos que seguir a la hora de pensar cómo vamos a usar las texturas. El primer criterio a utilizar es el criterio estético. Hay que buscar las texturas que más se adecúen al look que queremos conseguir y que encajen con la dirección artística en la que nos tenemos que basar. En segundo lugar, hay que seguir un criterio de relevancia. No todos los objetos de un videojuego van a tener la misma importancia. Hay algunos que, por ejemplo, son solo elementos del fondo o que aparecen en un momento muy puntual. Así que hay que destinar un mayor recurso de uso de texturas en los objetos que van a ser más importantes. En tercer lugar, hay que seguir un criterio de optimización, de intentar sacar el máximo provecho de la resolución de texturas que estemos utilizando. Por eso es muy importante pensar cuánta resolución en píxeles estamos utilizando en relación a la superficie en metros cuadrados o en centímetros cuadrados que ocupa dentro de nuestro juego, dentro del mundo virtual. Por ejemplo, si estamos texturizando una pared que hace 10 metros por 10 metros, pues lógicamente esto va a consumir más resolución. Así que hay que buscar maneras para poder optimizar el uso de esa resolución con unas texturas específicas. Una forma de optimizar es reutilizar la textura. De manera que si creamos una textura que pueda ser utilizada en un objeto específico, ese mismo objeto esté reutilizado en otras zonas o esta misma textura pueda reutilizarse en otros objetos diferentes. Y por último, otra forma de optimizar es utilizar las texturas de manera que puedan repetirse de forma continua. A esto le llamamos tilear o tileado. Y requiere que las texturas tengan una información específica, de manera que cuando la misma textura se ponga de forma continua en las 4 direcciones, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo, no dé la sensación de que la textura ha cambiado, es decir, que dé la sensación de que la textura es continua. Más adelante en este módulo vamos a ver más ejemplos de texturas tileadas.